regresamos a conversar con el pastor presidente Luis Rivera Maldonado y el pastor secretario ejecutivo, pastor Víctor Valle, ambos administradores de la Unión Puertorriqueña de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y estamos en una serie de orientaciones especiales de cara a los congresos cuatrienales de nuestras 4 asociaciones en este verano del año 2022. Hemos discutido un poco sobre qué es el Congreso, quiénes son sus delegados y cómo comienzan los procesos de esta reunión importante. Y hemos llegado a una sección que sin duda alguna es de interés de gran parte de la población y es comprender la comisión de nombramientos, aquellos que escogen los líderes para los próximos 4 años. Cuando se va a establecer esta comisión, si algo la iglesia quisiera asegurarse es de que no hayan ningún tipo de influencias indebidas sobre los miembros que han de participar y sobre los procesos. ¿Cuál es la fórmula de trabajar para asegurar esto? Lo primero es que el grupo de personas que componen la comisión de nombramiento son puestos aparte en un salón donde trabajan mientras la comisión de planes y recomendaciones hace su ejercicio en el salón principal. Este grupo va hasta allí y trabaja de forma privada en la intimidad donde solamente están los miembros de la comisión de nombramiento en adición a los elementos representativos de los niveles superiores de la iglesia, dígase Unión Puertorriqueña en las personas del secretario ejecutivo, que como bien ustedes saben es la persona que conoce los reglamentos y puede orientar a la comisión en cuanto a procesos, el tesorero de la Unión Puertorriqueña y el representante de la División Interamericana que viene como observador para asegurarse de que todos los trabajos procedan conforme a nuestro libro de reglamentos. Ellos trabajan allí de forma privada y cuando están listos para rendir un informe, vienen directamente a la sala, se para toda la comisión frente a los delegados y hacen un pronunciamiento a través de la secretaria o secretario de esta comisión. ¿Cuál es el orden de los nombramientos que se establecen, si alguno, para este procedimiento? Bueno, la primera persona o la primera posición que es nombrada en esta comisión de nombramiento es el presidente del campo. Hay un proceso establecido. Nuestro presidente puede hablar un poquito más acerca de lo del presidente, el nombramiento y la recomendación hacia el pleno. La comisión trabaja fundamentalmente con 2 informes. En el primero, baja con la propuesta de la comisión de nombramientos a la sala del nombramiento del presidente. Sobre esa propuesta se trabaja y la sala decide si la acepta o la rechaza. En el caso de que la acepte, entonces la comisión puede invitar, y el reglamento hace provisión para eso, al presidente para que suba a ser observador del proceso, no miembro oficialmente de la comisión, para que pueda observar el proceso de manera que continúen trabajando en la elaboración entonces de una segunda propuesta. Y en esta propuesta entonces van a traer los diferentes componentes de su administración, así como los departamentales, los directores departamentales, y eventualmente se le dará forma a la Junta para presentar una segunda propuesta. En el caso de los departamentales, tal vez algún miembro se estaba preguntando, y creo que en el pasado hemos escuchado esta reacción, ¿por qué se nombra un número determinado y no se nombran todos los directores de los departamentos? Hay un elemento que hay que tomar en consideración en este asunto. Ya previamente, de parte de la Oficina de Tesorería, hay una recomendación de cuántas plazas están disponibles bajo el presupuesto. Es decir, que cuando la comisión de nombramiento se reúne, nombrará la cantidad de departamentales de acuerdo a esas plazas que hay disponibles bajo el presupuesto. No se puede pasar de eso, porque por supuesto, como pensamos, ya hay establecido un presupuesto donde se necesita mantenerse en esa dirección. No podemos violentar el presupuesto y se nombran, ¿verdad?, esas plazas en base a lo que está recomendado. Ya que traes el punto, voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué no se crea un presupuesto para tener un departamental o una persona que atienda a cada uno de los departamentos? ¿Cuál es la limitación? Sería interesante ver una plantilla de obreros en una asociación que
contemple 27 departamentos que son los que operan en la asociación general. Imagínense ustedes, 27 departamentales en una asociación, gastaríamos todos los recursos en personal trabajando en el campo en lugar de haciendo el trabajo misionero que necesitamos adelantar a través de la misión. Hay otra cosa, pastor. Hay que mandar a hacer las oficinas nuevas de la asociación. Pues si son 27 departamentales, hay que proveerle de una oficina para cada departamental, así que serían 27 oficinas para departamentos. Así es que económicamente cualquiera pueda pensar, pero entendemos que no es viable porque el presupuesto no tan solamente contempla el salario de los obreros, también el presupuesto contempla el cumplimiento de la misión y se espera que la mayoría de los recursos de su presupuesto sean asignados para el cumplimiento de la misión. Por eso los hermanos o personas que han participado en el pasado en el Congreso han notado que solamente se nombran una cantidad determinada y luego en la próxima junta administrativa que es nombrada en el Congreso, entonces se le asignan otros departamentos adicionales a esos departamentales que fueron nombrados en el Congreso. Para, ¿verdad?, recapitular y saber si comprendí bien, la razón principal es que cuando la iglesia establece dónde va a colocar sus recursos humanos, el lugar principal donde queremos colocar los recursos humanos es en la iglesia local. La parte administrativa y de apoyo en el caso de los departamentales, pues es una función complementaria al ministerio pastoral y por lo tanto la mayor cantidad de recursos ha de invertirse donde está la gente y donde está esa parte particular de la misión. La iglesia le llama a nivel mundial los frontline workers. Son aquellas personas que dan el frente de batalla y ahí es donde queremos tener la mayor cantidad de recursos disponibles. Cuando estamos en el proceso de la comisión de nombramientos, indicas que primero se escoge el presidente y se va a dar un informe. Este informe baja para informar quién es el presidente o el propósito del informe es entonces un proceso de diálogo con el resto de los delegados en torno a esa recomendación. Para poder seguir adelante en el proceso de la elección de los siguientes oficiales y los departamentales es necesario presentar el informe y que sea aprobado. Así que todas las veces que se haga necesario presentarlo hasta que se consiga una aprobación se va a hacer, porque de lo contrario no podríamos pasar al siguiente nivel. ¿Por qué motivos podría no pasar ese paso de haber tomado la decisión sobre el presidente? La sala puede decidir devolver el informe y es una moción que no se discute, simplemente se aprueba o se desaprueba y entonces el presidente con su grupo de consejeros evalúa las causas por las que se ha propuesto devolver el informe. Si son meritorias, entonces se vuelve a trabajar, de lo contrario entonces la comisión vuelve a considerar una propuesta y entonces la presenta a la sala. Una vez esté establecido, los delegados votan a favor de la selección del presidente, lo que implica que la selección de la administración no se dio de parte de la comisión, sino que se da de parte de todos los delegados. Me indicas que una vez eso sucede, el presidente podría ser invitado a participar del proceso de la comisión de nombramiento. ¿Cuál es el propósito de esta invitación y cuál es el beneficio en favor de la iglesia? Se va a estar organizando el equipo de trabajo que él va a dirigir y aunque no tiene él una directa opinión sobre los trabajos, se le podría consultar y él está de observador, siendo que es un obrero de experiencia en ese campo para saber si las personas que están siendo nombradas tienen cualificaciones profesionales, tienen evidencia de productividad en el servicio, aunque la palabra final en ese proceso la tiene la comisión y eventualmente la sala. Nombramos entonces el presidente, ha sido ratificado. ¿Cuáles son las otras posiciones que podríamos estar viendo en el proceso de nombramiento? Bueno, luego del nombramiento del presidente, se nombra el secretario ejecutivo, se nombra el tesorero o la tesorera, se nombran los departamentales, como hicimos mención hace un momento atrás, de acuerdo al presupuesto, la cantidad que está establecido. Además de eso, luego que se lleva a cabo estos nombramientos, se nombra también la Junta Administrativa del Campo Local. ¿Hay departamentos dentro de la iglesia o posiciones dentro de la iglesia que la gente pudiese reconocer
como departamentos, pero que no necesariamente caen bajo este estatus y por lo tanto no son elegidos dentro del Congreso? Hay agencias y servicios que en algunos momentos los nombramientos de los individuos que las dirigen han sido considerados en Congreso, pero no precisamente tiene que ser así conforme a los lineamientos de la Iglesia, como por ejemplo la agencia de ADRA. ADRA es una agencia que tiene su propia personalidad y este nombramiento no tiene que ser efectuado en una sesión. Y hay otros que igualmente, por su naturaleza, no deben ser considerados allí. Bajo esa premisa hay una pregunta que he escuchado mucho y la comparto. ¿Cómo hacen este proceso de la mezcla de cuáles son los departamentos que se le adjudican a una misma persona escogida? Sabemos, ¿verdad? Si son 27 departamentos y solamente tenemos un número de 9, 10 administradores, pudiesen ser menos. ¿Cómo se hace en esa combinación de departamentos para la ejecución en favor de la iglesia? Bueno, yo pienso que esos departamentos se van a asignar en la primera junta administrativa de ese campo local, y cuando se van a nombrar las personas, pues hay que tomar en consideración la preparación académica, la experiencia que tiene esa persona, si esa persona ha trabajado en el pasado con esa población. Por supuesto, no vamos a nombrar un director de evangelismo infantil de una persona que no ha trabajado anteriormente con los niños, no tiene ningún tipo de preparación en esa área, no tiene ningún tipo de experiencia. Es decir, que es función de la Junta Administrativa y de la Administración del Campo que cuando se asignen estos departamentos, velar que las personas tengan las competencias mínimas para dirigir ese departamento. Igual que para la posición de presidente, antes de comenzar a postular nombres en la comisión de nombramiento, se le dice a la comisión cuáles son las funciones principales de este individuo en la estructura de la iglesia. Y a tenor con los dones y los talentos de esa persona, es que la comisión va construyendo el equipo de trabajo. Ustedes han hecho énfasis, ¿verdad?, en una frase que se llama junta directiva, que también entonces es nombrada por esta comisión. ¿Quién es la junta directiva? ¿Cuáles son los elementos que la componen? ¿Cuál es su función? Yo voy a compartir algo que tengo aquí en mi iPad relacionada a la interioridades de la sí, unión. Es interesante. La constituyente, es decir, los delegados del Congreso, delega su autoridad entre las sesiones de la Junta Directiva. Es decir, que esa junta que es nombrada, es votada y aprobada por los delegados en la sesión, lo que le está diciendo es, durante estos 4 años, ustedes han recibido la autoridad de este Congreso, de esta sesión, para ustedes tomar decisiones, para planificar, para guiar, para orientar en qué cosas deben ocurrir y qué cosas deben hacerse durante este periodo, durante estos 4 años. Esta junta, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que se le delega? Dirigir el plan de trabajo, atender los problemas, las situaciones que puedan surgir. Por eso es que debe estar compuesta por diferentes sectores de la iglesia. No solo los principales administradores y los departamentales son miembros, sino que hay representación de las federaciones, de las instituciones, para que haya un panorama completo de los recursos que tenemos y cómo los vamos a utilizar para la plena proclamación del Evangelio en ese sector. Así que de la misma manera que los delegados del Congreso se constituyen por los diferentes flancos de la iglesia, la Junta Administrativa tiene representación de esas mismas composiciones. El elemento de representación está en todos los niveles y en todos los rincones de la iglesia. Eso me llama la atención porque implica que a pesar de que la Junta de Nombramientos está seleccionando un presidente, un secretario, un tesorero a nivel administrativo, un cuerpo departamental, los planes, los trabajos que estos van a hacer, nuevamente se proponen y se llevan a esta junta que representa, es como si nuevamente se llevara a todo aquel grupo de delegados que estaba reunido una vez para ratificar y aprobar todo lo que se hace dentro de la organización. Cuando hablamos de la composición de la Junta Administrativa, como parte de lo que está reglamentado,
hay representación de todas las federaciones en la Junta. De la Federación A, B, C, D, las que sean, ¿verdad? Las que tenga el campo local. Además de eso, hay representación de los departamentales, hay representación de las instituciones. Y cuando hablamos de las instituciones, puede ser que sea una academia. Si un campo tiene una emisora, puede ser una emisora de radio. Si tiene un hospital, puede ser un hospital. Quiere decir que esa junta administrativa tiene representación de todos los niveles y de todas las instituciones que están establecidas en ese campo local. Eso quiere decir que cuando hablamos de, por ejemplo, representación de laicos, de miembros en el proceso de la Junta, no sucede que todos los laicos escogidos pertenecen a una misma zona geográfica del campo y asociación. ¿Cuál es el criterio para nosotros escoger o la selección de esos laicos? Al momento de darle forma a esa junta directiva en la comisión de nombramiento, se toman en cuenta las diferentes regiones del campo para que todas estén representadas en ese cuerpo rector. Entonces, y lo que quiero es comprender, ¿verdad? Porque en diferentes asociaciones tienen distintos nombres. Cuando hablamos de federación, estamos hablando de esas divisiones internas por zonas dentro de cada asociación. Eclesiásticamente le llamamos zonas. Pastor, en el caso de la iglesia adventista, todos sabemos que la iglesia tiene diferentes niveles de organización. Está la iglesia local compone los distritos, y los distritos de una área en específica componen la zona o la federación. Es decir, que cuando mencionamos que debe haber representación en la Junta Administrativa, un ejemplo de la Federación A, se seleccionan en la comisión de nombramientos y luego eso se presenta al pleno para votar. ¿Quiénes son los delegados de esa zona o federación que estarán representando la misma en la Junta Administrativa? Aquí se aplica el mismo principio que mencioné ahorita, de que el delegado está representando a la iglesia, no está representando a sí mismo. Así que esa persona que es nombrado a esa zona está representando a esa zona en la Junta Administrativa. Por lo tanto, podemos decir, él debe velar, si ese es el término correcto, que todo lo relacionado a esa zona se pueda atender, se le dé evaluación, se haya un análisis y él pueda, ¿verdad?, compartir sus inquietudes y dentro de ese plan estratégico que se forma o esa planificación, velar que aquellas cosas que se tomaron relacionadas al bienestar de esa zona se lleven a cabo. Bajo esos principios que ustedes me comunican, entonces se ha seleccionado administradores, departamentales y junta de nombramiento, se baja al pleno y se le hace la propuesta. Al igual que en la ocasión del presidente, los delegados tendrían el derecho a aceptar o rechazar estas propuestas. Así es. Y todas las veces que sea necesario, la comisión de nombramiento debería volver a trabajar en una nueva propuesta si así la sala lo dispone. Así que, pastor, todo delegado al Congreso, una de sus funciones es aceptar o rechazar las propuestas que se presentan en el pleno. ¿Existe algún tipo de torcedura de brazos para que los delegados acepten sin darle cabeza las propuestas que la Junta de Nombramientos establece? La respuesta es un rotundo no. Nosotros aplicamos el concepto de autodeterminación al momento de tomar las decisiones en la iglesia. Y como organización superior, quienes estamos asesorando el proceso y coordinando ciertas secciones, siempre vamos a promover esa libre determinación. De manera que tantas veces sea necesario, como acabo de decir, y la comisión tenga que subir a volver a trabajar sobre una propuesta, así lo haremos. Pastor Valle, un mensaje para aquellos delegados que ya han sido seleccionados, que quizás hoy están viendo este programa y se han orientado con relación a los procesos como experto en los procesos de Congreso. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, pastor, yo le diría a cada hermano, miembro de iglesia que nos está escuchando, hay un elemento tan sencillo, tan básico, que lo hemos escuchado desde mucho tiempo desde los púlpitos de la iglesia. Tan sencillo como orar, orar y orar. Pedir la dirección de Dios. Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Como mencioné ahorita, Dios es el que quita y pone reyes. Dios dirige esta iglesia.
Si hay alguien que está interesado en el bienestar de esta iglesia y que la iglesia pueda cumplir la misión, es el Dios del cielo. Así que ore a Dios, no tan solamente por los que van a participar, sino que ore para que usted sea susceptible a la influencia y la dirección del Espíritu Santo como delegado. Y creo que si oramos al Señor y estamos dispuestos, ¿verdad?, a ser dirigidos por el Espíritu de Dios, vamos a llegar con una actitud adecuada. Vamos a estar con una actitud adecuada y cuando salgamos vamos a estar con una actitud adecuada. Previo a que se den los procesos de Congreso, yo le quiero hacer una pregunta como presidente de la iglesia. ¿Usted hoy está seguro que aquellas personas que van a ser escogidas, independientemente de quién sean, están listas para trabajar por el Señor? Yo lo único que puedo asegurar es que ya nacieron y que ya el Señor, Dios del cielo, dueño de esta iglesia, sabe quiénes han de estar allí. Lo demás yo lo dejo a la obra del Espíritu. Ahora, para despedirnos, allí en las cámaras está la feligresía de la Iglesia Adventista de toda la Unión Puertorriqueña. Ofrézcale unas palabras con relación a este proceso y luego de ahí eche una bendición sobre la iglesia en Puerto Rico, rogando que cuando salgamos de este proceso en verano, la iglesia quede más fortalecida porque hemos visto a Dios en medio de nosotros. Amén. Palabras finales, queridos hermanos, serían que permitamos que el Señor siga dirigiendo la iglesia y que Él siga siendo Dios. Esto simplemente es un evento, una sesión de negocios, donde nos sentamos para ponernos de acuerdo en relación a cómo lo vamos a hacer en el futuro. La iglesia no se detiene. Nuestra misión no se va a detener en el verano porque tenemos que celebrar las sesiones. Su trabajo y mi trabajo es seguir adelantando la misión de la iglesia. Ciertamente vivimos para glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo guiar a cada creyente a una experiencia que lo capacite para evangelizar. Mientras nos mantengamos evangelizando, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, no importa quiénes estén o quiénes no estén, la misión ha de continuar bajo la dirección del cielo. Oro para que ustedes se unan a nosotros en oración y el Espíritu Santo pueda dirigir de forma especial estas sesiones del verano 2022. Y pido a cada uno de ustedes que también oren por nosotros, seres humanos propensos a errores que estamos inmiscuidos en este proceso, pero que queremos lo mejor para la iglesia del Señor. Entonces, pastor, después de esas palabras vamos a tener una oración. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir con nuestros amigos y hermanos lo que tiene que ver con las sesiones o los congresos de la iglesia. A la vez que te suplicamos dirección, la necesitamos particularmente en este tiempo. Confiamos en que has de estar con nosotros antes, durante y que cuando terminemos esas sesiones, nuestra iglesia no solo estará más unida, sino enfocada en la responsabilidad de proclamar al mundo que Jesucristo es el Señor y que pronto viene con nosotros. Amén. Gracias por la esperanza de que regresará y porque esta iglesia cada día proclama con más fuerza el retorno de nuestro Salvador Cristo Jesús, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de camino a los congresos cuatrienales de nuestras asociaciones en este tiempo especial, año 2022. Esperamos que la información compartida contigo pueda ser de bendición. Compártelo con otros, dale like, deja tus preguntas y posiblemente nos volvamos a ver en otra ocasión para informarte lo que ha sucedido en estos espacios especiales. Que Dios te bendiga.